profesora de Historia y hoy desarrollaremos la semana número 14, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bien, vamos con la reconstrucción nacional. Vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a irnos a unos años antes de este periodo. Es decir, vamos a enganchar el final de la Guerra del Pacífico con el inicio de la reconstrucción nacional. Este periodo tiene esta denominación porque el Perú ha quedado literal en ruinas. Es decir, el Perú está mal económicamente, políticamente, hay un problema social muy fuerte y es por eso que lo que se intenta es reorganizar, reconstruir el sistema de gobierno en el Perú, ¿no? De gobierno económico y social. Ahora, la idea también es conseguir una clase dirigente. Es una clase dirigente que no existe. Tú recuerda, cada vez que termina una gran guerra hay un gran problema en el Perú. ¿Y ahora quién va a gobernar? Nos pasó después de la guerra de independencia. Recuerda, cuando termina la guerra de independencia, Bolívar se va a la Gran Colombia y aquí todos se quedan peleando entre ellos. A ese periodo tú le llamas primer militarismo, ¿verdad? Y ese primer militarismo comienza con el gobierno de José de la Mar. En este caso también es lo mismo. Termina la Guerra del Pacífico y comienza un gran proceso conocido como el segundo militarismo. Y dentro del segundo militarismo, vamos a ponerlo así, dentro del segundo militarismo hay un periodo pequeño de introducción conocido como la reconstrucción nacional. En este periodo lo que vamos a buscar es reorganizar, como te lo había dicho, sobre todo la economía peruana. Y es que habíamos quedado después de la Guerra del Pacífico con una gran deuda. Acuérdate que los grandes impulsores y prestamistas de la Guerra del Pacífico habían sido los capitales externos, en algún caso y en menor medida Estados Unidos, y por otro lado también un poco Inglaterra. Entonces, después de la Guerra del Pacífico vamos a necesitar cambiar este panorama. A este periodo lo conocemos como reconstrucción nacional. Entre sus características está la pérdida de la credibilidad del partido civil. Acuérdate que cuando terminamos la Guerra del Pacífico, entre sus consecuencias hablamos del nacimiento del segundo militarismo, porque ya la gente no creía en los civiles como gobernantes. Acuérdate que le habíamos dado una oportunidad a Pierola, a García Calderón, a La Puerta de gobernar después de la salida de Prado, pero ellos no habían logrado ni detener la guerra ni ganarla. Por lo tanto, teníamos allí un problema, ¿no? Y este problema era que la gente no creía ya que el gobierno de los civiles fuera una buena idea en la medida en que todavía quedaban un poco de rezagos de la guerra, todavía había un poco de humo alrededor y es por eso que teníamos miedo de que los chilenos regresaran, volvieran a ocupar la ciudad de Lima y nosotros nos quedáramos en el completo desamparo porque un civil no podía manejar la situación. Es por eso que se echa mano de los militares. Ahora, otro punto a reconocer también es que en ese mismo momento hay buenas migas entre Miguel Iglesias y los chilenos, porque recuerda que en la campaña de La Breña, que es la que está liderada por Andrés Avelino Cáceres, el gran amigo, aliado, la alianza más importante de Chile para ganar esa batalla o ese punto álgido de la guerra fue precisamente Miguel Iglesias, que le entregó a los chilenos un ejército aclimatado de indígenas de la zona que permitieron ganar el enfrentamiento en la medida de que era un ejército menos desgastado, ¿no? Por otro lado también está, como te lo comentaba, la crisis económica y los problemas del sistema de comunicaciones. Los chilenos habían destruido nuestro principal sistema de comunicaciones interno, que eran los ferrocarriles. Recuerda que durante el gobierno de Balta habíamos hecho compras escandalosas de medios de comunicación, de transporte, como el ferrocarril que habíamos modernizado Lima, habíamos botado sus murallas, y también el ferrocarril se había hecho de manifiesto en otras zonas, como en el caso de Tacna, Arica, Tarapacá, pero durante la guerra habían sido eliminados. Entonces todo lo que habíamos invertido en la supuesta modernidad de Lima, que iba a hacer que se pareciera el Perú a los Estados Unidos, ahora ya no existía porque la guerra había arruinado todo esto, ¿no?
Y el aumento del poder, por supuesto, del sector militar, que lo vamos a ver sobre todo en los gobiernos como el de Miguel Iglesias. Este gobierno de Miguel Iglesias tiene un gran problema. Su primer problema es cómo contrarrestar la crisis económica. Y a Iglesias no se le ocurre mejor cosa que gravar impuestos. Profesora, ¿a quién le van a gravar impuestos? Tú recuerda que también ha pasado en el gobierno de Lamar, ¿no? Con la rebelión de los siquichanos y que va a pasar con la rebelión de Tusparia, que desde Huaraz se revela en contra de la imposición de la contribución personal. La contribución personal es el impuesto que se le grava a los indígenas y solo a los indígenas en favor del Estado, como una nueva forma de construir el ciudadano de la nueva república. El único problema de esto era que prácticamente por nacer marrón tenías que pagar, igual que en la primera parte de la república. Entonces, lo que la gente, igual que en esa época, le hacía ruido, era realmente que seguíamos estando en una sociedad totalmente elitista, de antiguo régimen, y que es más, la pista siempre se rompía por el lado más débil. ¿Cómo era posible que ellos, que habían estado durante la guerra de independencia ayudando y participando activamente dentro del ejército peruano, fueran ahora ellos el centro del meollo económico, y que se intentara que con su contribución se pudieran arreglar algunos problemas económicos, ¿no? Es por eso que Tusparia se revela. Cuando a Tusparia se revela, el gobierno de Iglesias sofoca la rebelión, muere Tusparia, queda el hijo de él y es acogido por un personaje que luego va a convertirse en presidente del Perú. Ese es Andrés Severino Cáceres. A Tusparia también peleó en la Guerra del Pacífico. Él lo reconoce como, digamos, un ahijado, ¿no? Lo cría y finalmente le da la educación que necesita, ¿no? Ese es el momento en donde Andrés Avelino Cáceres y los indios terminan de sellar por fin su compromiso, ¿no? Es decir, el Taita Cáceres quiere ayudar a los indios, el Taita Cáceres está de nuestro lado. Una prueba de ello es que inclusive el hijo de Tusparia, que no tenía nada que ver con él también lo ha ayudado. Se reapertura la Universidad de San Marcos, se reapertura también y se retoma la Biblioteca Nacional y el Colegio Guadalupe. En el caso de la Biblioteca Nacional, ya sabes, había sido utilizada como caballeriza por los ejércitos chilenos y bueno, estaba en condiciones deplorables, ya que inclusive había sido saqueada. Es más, el mismo Miguel Iglesias va a decidir reestructurar la biblioteca llamando a alguien que para la época, si bien es cierto, era un revolucionario reaccionario, también era alguien muy crítico política y socialmente, que inclusive llegaría a hasta increpar directamente a Palma, ¿no? Que había sido en ese momento el que iba a reconstruir la biblioteca. Estamos hablando de Manuel González Prada. Si bien es cierto, Palma va a ser el llamado a reorganizar la biblioteca y que es el bibliotecario mendigo y no sé qué. En el caso de su principal detractor político va a ser González Prada. Por otro lado, aparte de la Biblioteca Nacional y todos los reajustes que están haciendo, también está la reapertura de la Universidad de San Marcos y el Colegio Guadalupe. Y tú me preguntarás, profesora, ¿qué tienen de común el Colegio Guadalupe y la Universidad de San Marcos? De coincidencia es que ambas formaban parte de la Legión Carolina. Acuérdate, la Legión Carolina era una legión especial del ejército que juntaba a los jóvenes de la Universidad de San Marcos y los del Colegio Guadalupe, básica y puntualmente para la defensa de Lima. Es que cuando el ejército se queda ya sin soldados después de la campaña terrestre, la campaña de Arica y Tarapacá, es que se echan manos de personas que nunca estuvieron en el ejército, es más, que nunca habían empuñado un arma, pero que estaban prestas a defender no solamente sus familias, sino también sus territorios, sus casas y sus bienes inmuebles en general, ¿no? Entonces, se reabren esas instituciones que ahora ya no van a perder alumnos por la guerra, sino que se van a tratar de reactivar. Y por supuesto, también vas a encontrar en este gobierno la aparición de la construcción del muelle y dársena del Callao, ¿no? Lo vamos a poner por acá, la construcción del muelle y dársena del Callao, ¿no? Este muelle y dársena va a ser muy importante para las exportaciones de materias primas que el Perú va a venir realizando desde
muy rápidamente terminada la Guerra del Pacífico hasta la era de los varones del azúcar, también conocida como la República Aristocrática. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto el gobierno de Miguel Iglesias, tenemos que decir que su gobierno termina en el año 85, es cuando ya ha firmado lo que nosotros conocemos como el Tratado de Ancón, muy importante, porque ese Tratado de Ancón estipula que Arica y Tacna se quedarán por 10 años con Chile y Tarapacá a perpetuidad, y después de los 10 años Arica y Tacna tendrían que llevarse a cabo para ellos un plebiscito, y este plebiscito diría con quién se quiere quedar Tacna y Arica, haciendo mano del derecho de libre determinación de los pueblos, ¿no? Así que por ahí hemos terminado con el gobierno de Iglesias. Iglesias corta el gobierno, ¿no? Y vamos a ir ahora a una nueva elección para ver quién va a ser el representante del segundo gobierno, y este segundo gobierno es el de Andrés Avelino Cáceres, ¿verdad? Vamos rápidamente con Cáceres. Bien, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres es para muchos, digamos que la época dorada de Cáceres. Si bien es cierto, Cáceres no ha ganado la Guerra del Pacífico, ha intentado resistir, y esa resistencia no solamente ha hecho que el Perú dure más tiempo en la guerra, sino también que de cierta manera creó algo de conciencia en el panorama nacional, en relación a que va a involucrar a los indios, a los negros dentro de la guerra, y va a intentar crear condiciones para que el Perú se convierta en una república y estado más unificado. Lamentablemente, después de la guerra y por las crisis económicas, problemas políticos y sociales, no lo logró. Pero después de la Guerra del Pacífico y lanzándose a él a la presidencia de la República, lo primero que hace es tratar de controlar el problema económico, que para él era de donde salían todos los problemas, ¿no? Porque es como dice la gente, cuando falta el dinero, abundan los problemas. Entonces, es por eso que él estaba viendo la forma de reestructurar la economía, y lo primero que hace es firmar el contrato Grace. Vamos a ponerle acá, firma el contrato Grace. Y la pregunta es, profesora, ¿qué cosa es el contrato Grace? Muy bien, es el contrato que buscaba eliminar por completo la deuda externa que arrastrábamos desde la guerra de independencia y que no habíamos podido pagar, pero que el Perú había decidido financiarlo con una casa económica llamada la Casa Grace. Ahora, la Casa Grace se comprometería al pago de la deuda externa, y el Perú se comprometería a la entrega de concesiones. ¿Qué es una concesión? Es entregarle un recurso o actividad importante a una institución, en este caso como en la Casa Grace, que te va a hacer un contrafavor, te va a hacer un contrapago, ¿no? Entonces, el Perú le entregaría concesiones, es decir, le entregaría cosas que el Perú tenía a cambio del pago de la deuda externa. Por ejemplo, le entregaría ferrocarril, lo que queda de Huano, le entregaba salitre. Vamos a hacer un cuadrito para ver cuáles son esas concesiones que el Perú entregaba a la Casa Grace. Muy bien, cuando hablamos de las concesiones, como te lo había comentado, decíamos que son los recursos que tiene el Perú que entregaría a cambio de que nos hicieran el pago de la deuda externa. Muy bien, entre ellas, ¿cuáles tenemos? La libre navegación por el Titicaca. Se le entregaba salida a Inglaterra por el Titicaca para hacer comercio con el sur de América del Sur. La libre navegación por el Amazonas también les permitiría hacer un comercio mucho más dinámico. Entrega de 3 millones de toneladas de guano. Profesora, pero si el guano ya había pasado de moda, profe, o sea, ya fue el guano. Bueno, en realidad tienes razón, y me alegra mucho de que hayas recordado eso, porque yo te dije justamente en la semana de la independencia, disculpa, el primer militarismo, yo te comentaba que en un momento ya cuando Balta quería vender el guano a buen precio en Europa, ya no se podía porque habían otros fertilizantes que llamaban más la atención en ese momento, pero el guano aún era utilizado en algunas cosas en Europa, no solamente para la fertilización directa de la tierra, sino inclusive como un abono de emergencia en algunas zonas. Y bueno, los 3 millones de toneladas de guano no le caían mal a nadie, ¿no? Entonces también, salitre, profesora, pero tenemos muy poco. Sí, exactamente, pero también lo entregábamos.
Y era que el Perú tampoco tenía muchas cosas que dar, ¿no? Pero bastante que ganar. Por otro lado, también se le entregaban en concesión los ferrocarriles por 66 años. Eso también es algo interesante porque muchos pueden pensar, profesora, pero los ferrocarriles que hicimos con Balta. Bueno, hay que recordar que acabamos de pasar por una guerra y que en realidad algunos ferrocarriles estaban totalmente destruidos por la guerra y otros ni siquiera se habían terminado de hacer, habían quedado a media caña, ¿no? A medio construir, pero que inclusive Inglaterra dio dinero para que se pudieran terminar de construir y que ahora estamos viendo en funcionamiento, sobre todo en la Sierra Central, que une el sector exportador minero con la costa peruana. Por otro lado también, recuerda, el Perú le entrega a Inglaterra la posibilidad de exportar diferentes recursos que ellos pudieran encontrar. Si encontraban cobre, podían tomar parte de él, pues si encontraban caucho, etcétera, 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 lo cual se va a materializar después en el gobierno de Pierola cuando llega a las corralías de Fermín Fiscarralt dentro de la selva amazónica. Muy bien, entonces esas son las concesiones que el Perú entregaba a cabo para el pago de la deuda externa. La pregunta que siempre me hacen, profesora, ¿logramos que la deuda se pagara? Pues sí logramos que la deuda se pagara. Entonces la deuda que tenemos ahora ya no es la deuda externa de la guerra de independencia, no la es. El único problema es que siguió aumentando por los empréstitos que hizo el Perú a los países extranjeros, pero eso lo vamos a ver en un momento más todavía. Muy bien, entonces nos vamos rapidito con lo que sigue, que es el gobierno de Morales Bermúdez. Bien, antes de irnos del gobierno de Cáceres, hay dos cositas que quiero precisar, sobre todo porque alguna vez han venido en examen de admisión y de repente le tienes por ahí en alguna pregunta que hayas encontrado en el material de apoyo que siempre frecuentas. Una de estas es la creación de las juntas departamentales y los chicos me preguntan siempre, profesora, ¿qué es una junta departamental? Facilita. Mira, después de la guerra del Pacífico habíamos quedado mal económicamente, entonces el hecho de centralizar el cobro de los impuestos y todo el sistema económico en la capital, para Cáceres no era una buena idea. Era mejor que se descentralizara este poder económico. ¿Por qué? Porque había muchas demandas, sobre todo del sector interno, de los departamentos y demás, de que no habían recursos, que la gente estaba muriendo de hambre, que no había recursos para educación, para salud, y es por eso que él decidió entregarle la potestad a los departamentos de que ellos mismos cobraran sus propios impuestos y que ellos se autogestionaran. En esa medida, él crea las juntas departamentales, que serían hoy algo así como si fuera un gobierno regional, ¿no? Es la idea de descentralizar el poder. Además, desaparece el devaluado billete fiscal y se crea el sol de plata. Uy, ese es otro gran problema. El billete fiscal, siempre me he preguntado por ello y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué es el billete fiscal? Durante el gobierno de Miguel Iglesias, bueno, en el Perú no había una industria que solventara, digamos, o respaldara una moneda, y es por eso que el Estado deja de emitir monedas con valor real. Tú sabes que las monedas tienen dos tipos de valor, un valor real y un valor nominal. En el caso del valor real, las monedas normalmente eran atesorables, hechas de metales preciosos, plata u oro, que se hacía muy bien hasta antes de la Guerra del Pacífico, pero después de la Guerra del Pacífico esos metales comenzaron a salir del Perú para pagos de deudas y solamente quedó la posibilidad de crear una moneda feble, o también conocida como una moneda con valor nominal. Eso quiere decir que eran monedas sin valor material, pero que tenían su valor según lo que el Estado le adjudicaba a partir de la industria. El único problema es que el Perú no tiene industria después de la Guerra del Pacífico, por lo tanto se emitían billetes y monedas que no tenían respaldo en la administración. Algo así como lo que pasa en el gobierno de Alan con el problema de la maquinita. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el Estado peruano sabía que ese billete o esa moneda no valía nada, sobre todo el billete, cuando era de papel, ¿no? Que la gente no estaba acostumbrada tampoco a usarlo, la gente estaba acostumbrada a usar monedas. Entonces, la gente
no quería, primero no querer recibir el billete porque decía, bueno, eso no vale nada, es un papel, y el Estado insistía. Es más, como la gente ni siquiera quería recibir el billete, el Estado los emitía y en vez de cobrar eso, ¿qué hacía? Agarraba el billete y con eso pagaba. Por ejemplo, el Montepío, que era la pensión de las viudas de los soldados de la Guerra del Pacífico, y tú eres una mujer que se había muerto tu papá, tu hermano en la guerra, y que ellos se mantenían. Entonces, como tú no eres una mujer desvalida, el Estado tenía que darte una pensión, siempre y cuando tuvieras justificado que tus familiares eran los que te mantenían, ¿no? Y que estaban muertos. Entonces, ¿qué si el Estado? Te tocan a ti, no sé, 50 soles al mes, y el Estado venía y te pagaba con un billete, el famoso billete fiscal, o también llamado moneda feble, que no valía nada. Entonces, cuando tú ibas a comprar, esa cosa no valía, pero ni 10 centavos, es solamente el valor del papel, ¿no? Y el Estado mismo engañaba a la gente con eso. Ahora, va el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, va a hacer desaparecer poco a poco este billete fiscal y va a hacer entrar el sol de plata, que efectivamente no era un sol totalmente de plata, pero que tenía un peso en plata mayor al que se le daba antes en la moneda feble, y por eso tenía un poco más de valor, ¿no? Un respaldo en el metal. Muy bien, además también aparece el Banco Italiano, que hoy es el banco de crédito del Perú, ¿no? Y la petrolera London Pacific, que va a ser la primera que va a extraer petróleo de la Brea y Pariñas. Y se firma el Tratado García Herrera con el Ecuador para ver los límites del Ecuador, que se separaba de la Gran Colombia. Muy bien, termina el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y para 1890 al 94 aparece el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Vamos rápidamente con eso. Bien, ¿qué podemos decir del gobierno de Morales Bermúdez? Si te das cuenta bien en la fecha, 1890-1894. Recuerda que ahí se cumplen 10 años ¿de qué? De la firma del Tratado de Ancón. Y recuerda que después de 10 años de la firma del Tratado de Ancón, ¿qué debería pasar? Deberían llamar a un plebiscito. En este plebiscito supuestamente la gente debería decidir con quién quedarse. El único problema era que mientras eso ocurría, mientras los 10 años transcurrían, Chile había llegado a hacer un proceso de chilenización. ¿Qué significa esto? Significa que los chilenos estaban empezando a adoctrinar a los peruanos, dándoles mejores colegios, mejores puestos de trabajo, mejores condiciones de salud, para que después de 10 años la gente diga, ah, caramba, vivir en Chile es mucho mejor que vivir en el Perú, me quedo por acá. Se quedaba Tacna y Arica con ellos y el Perú no recibía nada. Pero durante ese periodo también, no de parte del Estado, porque el Estado nunca se puso las pilas en eso, pero de parte de la sociedad civil se renunciaron algunos grupos como el de la Benemérita Sociedad de Auxilios de Damas de Tacna, que eran mujeres que fungían de profesoras de historia del Perú y que daban clases de manera clandestina a los niños para evitar que se pierda la identidad, ¿no? Y que cuando ellos les preguntaran con quién se querían quedar después de 10 años, dijeran rápidamente nos queremos quedar con el Perú. Este problema de chilenización y pernización en esos territorios trajo como consecuencia problemas limítrofes entre Chile y el Perú, ¿verdad? Entonces Chile y el Perú entran en problemas diplomáticos que evitan el plebiscito. Es por eso que en este año el Perú y Chile entraron en disputas y no se pudo dar sino hasta muchos años después la consulta pública, ¿no? Muy bien. También se termina de construir el ferrocarril central durante su gobierno y se promulga la ley de habeas corpus. Luego tienes un gobierno del año 94, el año 95, 1894 a 1895 es el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Bien, vamos con el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Si tú me dirás, profesora, seguramente la gente lo amaba porque Cáceres había sido el gran benefactor, entre comillas, del Perú, ya que durante la Guerra del Pacífico había sido parte de la resistencia y después en su primer gobierno había firmado el contrato Grace, nos habíamos sacado de la deuda externa. Díganme, seguramente en el segundo gobierno se convirtió en un presidente nivel Dios. Bueno, en realidad lo que se hubiera esperado sería eso, pero hay algo que Andrés Avelino Cáceres no hace también en su segundo gobierno que hace que la memoria colectiva de los peruanos lo olvide, y eso vamos a ver en unos minutos. Bien,
Andrés Avelino Cáceres tiene apoyo de los indígenas, ¿no? Lo llaman el Taita Cáceres, ¿no? Lo apoyan hasta el final, vienen a Lima por él, pero su gobierno está bajo la sombra y la mirada de un grupo de personas que nunca lo han querido, no lo pasan, no quieren permitir que siga en el gobierno, que son los del Partido Civil. Tú sabrás que los civilistas con él han tenido discusiones desde siempre, porque, durante la Guerra del Pacífico la había hecho, entre comillas, larga, y que por su culpa habían ocupado territorios de la zona norte, y después también grandes problemas con él. Así que es por eso que Andrés Avelino Cáceres, digamos que no comienza con pie derecho, porque se alían en contra de su gobierno. La idea es que Cáceres no gobierne, y es por eso que se crea la coalición nacional. En la coalición nacional se juntan el Partido Civil más el Partido Demócrata de Pierola versus el Partido Constitucional de Cáceres. Bien, esta divergencia, este versus entre el Partido Constitucional y el Partido Civil más el Demócrata creó una fricción, y esa fricción creó una guerra civil. Esta guerra civil, que es la primera de este lado de la historia, tuvo como consecuencia la salida de Andrés Avelino Cáceres del gobierno y la entrada de Pierola al gobierno. Por eso vamos rápidamente con el segundo gobierno de Nicolás de Pierola. Vamos rapidito con el segundo gobierno de Nicolás de Pierola, ya como para entrar al plato fuerte, que es la República Aristocrática. El gobierno de Pierola es un gobierno que está financiado por alguien. ¿Quién lo financia? Lo financia el Partido Civil, ¿no? Está causado, la causa de ese segundo gobierno es la victoria de la Alianza Civil Demócrata en contra del gobierno de Cáceres, ¿ok? Entonces ganan ellos, entran al poder, pero ¿con qué objetivo entra Pierola al poder? Vamos a ponerlo por acá. Con el objetivo de aplanar el terreno para la entrada y el gobierno de los aristócratas. Bien, entonces en ese segundo gobierno, Pierola busca aplanar el terreno para la llegada de sus amigos, y además también crea reformas. Dentro de las reformas tienes reforma educativa, de la salud, tiene reforma económica y, ¿por qué no, también militar? En el caso de la reforma de la salud, ¿no? Él busca ampliar el sistema de salud. Bien, por otro lado también recuerda en la reforma educativa. En la reforma educativa y política va a aparecer, ¿qué cosa? El voto directo y solo para alfabetos. ¿Qué quiere decir esto? Más fácil no puede haber, está cantadísimo. ¿Y qué significa? Mira, Pierola dice, solo pueden votar aquellas personas que sepan leer y escribir, pero para saber leer y escribir tienes que ser blanco, porque los indígenas no van a la escuela, muy rara vez lo hacen. Entonces, si Pierola dice que solo pueden elegir los aristócratas, los blancos, quiere decir que ellos también pueden ser los únicos elegidos, y de esa manera entonces estaría aprovechando el terreno para que estos pitucos de la época, digamos, puedan gobernar. ¿Y quiénes son los pitucos de la época? Son la República Aristocrática. Quiere decir que se le crea una condición especial a la votación para que solamente ellos puedan competir y entre ellos puedan ganar, ¿no? Además también está la reforma militar que trae consigo la misión Clement. La misión Clement es la misión militar francesa que llega al Perú con el fin de organizar su ejército, crear un ejército porque no teníamos. Entonces, ellos crean la Escuela Militar de Chorrillos y
el servicio militar obligatorio. En el caso de la Escuela Militar de Chorrillos, sirve para básicamente crear oficiales de alto mando que no se metan en la política peruana, que ya no den golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado a cada rato, sino que más bien se dediquen a una vida de ascensos militares sin lugar a dudas. Y por otro lado también está en el caso de la reserva, ¿no? La reserva que va a aparecer con el servicio militar obligatorio. Todos los jóvenes varones en edad militar deberían servir a la patria y de esa manera se reconstituía un ejército completo, tanto de oficiales como de plana menor, ¿no? Y finalmente, en el aspecto de la economía, las mejores tierras estaban centralizadas en el norte. Las mejores tierras y mayor ayuda del Estado se hacían en el norte, ¿no? Es decir, que en el norte, que estaban las familias más importantes como los Píllaga, los Seminarios, los de la Piedra, ellos formaban parte del partido civil. Al formar parte del partido civil y poner la mejor tecnología, los préstamos y todo, ¿hacían qué cosa? Que ellos se volvieran cada vez más poderosos, y eso es hasta ahora como lo ves, ¿no? En el norte, Trujillo, Chiclayo, vas a ver las familias más poderosas, ex 12 apóstoles, ex civilistas, ex guaneros, que ahora también gobiernan el Perú sin lugar a dudas, ¿ok? Entonces, una vez vistas las reformas de Piérola y visto también su gobierno, vamos rápidamente con el resultado del gobierno de Piérola, que es lo que tú llamas la República Aristocrática. La pregunta de mis alumnos es: profesora, ¿qué es la República Aristocrática? ¿Es lo mismo que la República Oligárquica? ¿La oligarquía puede ser aristocracia? ¿La aristocracia puede ser oligarquía? Bueno, te voy a disipar esa duda en este momento. Mira, no confundas aristocracia con oligarquía. Un grupo oligárquico es el grupo de los pocos, ¿no? De los pocos que tienen el poder económico. Pero esos pocos pueden haber provenido de los estratos más bajos o pueden haber provenido de las familias más importantes de las ciudades. Cuando hablamos de la oligarquía, pueden ser esas dos posibilidades. En cambio, cuando hablamos de la República Aristocrática, hablamos que esta gente es la crème de la crème. O sea, estos patas son las familias más importantes, más rimbombantes. Ahora, en ese momento del periodo de la República Aristocrática, tienen apellido y mucho dinero, mucho dinero. No es que ellos aparecieron vendiendo frunas y al final tuvieron plata. Fueron emprendedores, vendían galletas, turrones, no. Estamos hablando de gente que tiene hectáreas sobre hectáreas de cultivo. Familias como los Rizopatrón, los Aspíllaga, familias azucareras, arroceras y algodoneras, que no son de ahora. Y es algo que también, justo recordando los textos del profesor Macera, que, bueno, lamentablemente ha fallecido, el profesor Macera hablaba de una economía en el Perú que provenía que según él era una economía feudal en el virreinato que él llamaba colonia. Pero actualmente los trabajos del profesor Manuel Burga, es más, los incipientes trabajos de Flores Galindo, nos enseñan otra cosa, ¿no? Y nos dicen, el Perú nunca fue feudal, porque el feudalismo es un sistema en donde la producción es básicamente de autosuficiencia. En cambio, en el virreinato del Perú había comercio monopólico de exportación e importación con España. Entonces, ¿de qué, profesora? De arroz, de azúcar, de algodón. Lo mismo que vamos a ver en la República Aristocrática. Quiere decir que son familias que se vieron fortalecidas por el guano, pero que comenzaron en el virreinato y que ahora van a ser la crème de la crème en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una larga duración de gente que viene con un abolengo maldito desde hace muchos años. Eso es República Aristocrática. Apellido más dinero. Profesora, o sea que un grupo de aristócratas pueden ser oligarcas, sí. ¿Un grupo de oligarcas pueden ser aristócratas? No, porque lo que les falta es origen, cuna. Decía David Parker en su texto sobre los pobres de clase media que es muy sencillo tener dinero. Lo no sencillo es tener buena familia, porque hay que tener buena cuna, buen roce, educación distinguida y además provenir
de una familia con rancio abolengo, que eso es casi lo que no hay, ¿no? Actualmente todavía existen algunos, ¿no? Algunas grandes familias. La diferencia es que actualmente algunas están ya en la bancarrota, pero siguen teniendo esos aires, ¿no? Por ejemplo, cuando tú los ves en las revistas Somos, o en las revistas Caretas, o en Luces del Comercio, donde salen ahí en una fotografía, en sus fiestas blancas, ¿no? Todos vestiditos de blanco en la playa, ahora se pone muy de moda en el verano lo que hacen, ¿no? En sus clubes privados, en donde normalmente la gente de los marrones, ¿no? La gente del pueblo, el populorum, no entraría, no, ni siquiera por ser el hijo del rey del camote Jonathan, el hijo del rey del choclo, ¿no? Porque en realidad ellos tienen dinero, pero siguen siendo los pobres de clase media que han emergido, los que ahora tú llamas los emergentes, ¿no? De Gamarra, de los conos, que pueden tener mucho dinero, inclusive mucho más que la República Aristocrática, pero que no llegan a ese nivel. Muy bien, entonces de este grupo de rancio abolengo y con mucho dinero vamos a comenzar a hablar y vamos a ver cómo se desarrolla la primera mitad del siglo XX a manos de los azucareros, arroceros y algodoneros del norte. Recuerda que ellos son los hijitos negados del gobierno de Piérola. Bien. Cuando hablamos de las características de la República Aristocrática, entre ellas tenemos la hegemonía del partido civil, te lo comentaba, los famosos barones del azúcar, la dependencia económica del capital extranjero, normalmente llamamos enclaves económicos, en donde ellos vienen con su capital a invertir en el Perú y las empresas tienen su sede en el Perú, como normalmente las empresas norteamericanas, que poco a poco van desplazando el capital inglés, como por ejemplo la International Petroleum Company o la Southern Peru Corporation, que van a comenzar a organizar la economía en el Perú, y es muy peligroso esto, porque vamos a empezar a depender grandemente de estos capitales, ¿no? Hasta el día de hoy no nos podemos acudir de eso. La exclusión de las clases medias, el proletariado y el campesinado. Profesora, ¿por qué hablamos de la exclusión? Porque ellos políticamente no eran nadie, solamente el partido civil era el que gobernaba. Las clases medias, por favor, esos son unos cholos que se están quitando el color marrón poco a poco, ¿no? A través de su dinero, y no tienen un rancio abolengo, por lo tanto no pueden ser tratados como ellos, ¿no? Los proletarios tienen que tener poco poder porque según ellos los dueños de las industrias son los de la República Aristocrática. Por eso es que el proletario, que es el que trabaja dentro de la hacienda, el que trabaja dentro del sistema de producción de la industria de los barones del azúcar, debe subornarse a ellos. Y por supuesto el campesino, que finalmente no es nada, no tiene un sistema de representación ni política ni social, y termina siendo uno más del montón, ¿verdad? Por otro lado también es el desarrollo del movimiento obrero. Profesora, ¿de dónde está el movimiento obrero? El movimiento obrero aparece como un rechazo al trato laboral que reciben los proletarios en las industrias, ¿ok? Hay muchos gobiernos, varios, vamos a ir con calma uno por uno. Es un poco sintético, pero vamos a verlos. El primer gobierno que vamos a ver es el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña, también conocido como López de Romaña, conocido como el primer barón del azúcar del año 99 al año 903, 1899 a 1903. López de Romaña firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia para la libre navegación por el Titicaca binacional o bilateral de Bolivia a Perú y de a Bolivia, ¿no? Vamos a ponerlo acá, libre navegación por el Titicaca de manera bilateral. Se impone la libra peruana de oro. La libra peruana de oro aparece en el gobierno de Piérola, pero se impone en todo el territorio nacional en el gobierno de López de Romaña. ¿Ya? Libra peruana de oro. Aparece también el Código de Minería, que es favorable a la Cerro de Pasco Mining Company. ¿Por qué? Porque se le daban todas las prerrogativas a la Cerro de Pasco para que ellos hicieran y deshicieran con el terreno lo que le daba la gana. Eso quiere decir que no se respetaba la ley de 8 horas de trabajo porque no existía, no se respetaba leyes como la de accidentes de trabajo porque no existía, y todo lo que decidiera la empresa en relación a las cuestiones laborales de los empleados eran determinaciones no del Estado peruano, sino de ellos, ¿ok? Aparece entonces el Código de Minería.
Por otro lado, también está el gobierno de Manuel Candamo, que es un gobierno muy corto realmente, bastante cortito, gobierno de Manuel Candamo. Él desarrolla el tranvía Lima-Chorrillos y promulga la ley de ferrocarriles, ¿no? Desarrolla el tranvía Lima-Chorrillos. Los sistemas de transporte se modernizan en el Perú sin lugar a dudas durante este gobierno. Otro gobierno que vamos a ver rápidamente es el de José Pardo y Barreda. Ah, los Pardo. Yo te había hablado de ellos ya en algún momento seguramente. Claro, porque yo te hablé del nacimiento del Partido Civil y recuerda que el primer civilismo, o sea, el primer presidente que gobierna el Partido Civil es Pardo y Lavalle, ¿te acuerdas? Uno es Manuel Pardo y Lavalle y el otro José Pardo y Barreda. Este Pardo y Barreda después de Pardo y Lavalle, ¿no? Pardo y Barreda, como todos los Pardo, lo que están buscando es el desarrollo del Perú a través de la educación. Y esta educación tiene que ver con el avance tecnológico y económico y político que supuestamente el Perú debería tener en el extranjero. Entonces a él no le importa nada que tenga que ver con la guerra, no le interesa nada que tenga que ver con los problemas limítrofes con el Perú, lo único que quiere es reanudar actividades con la educación, ¿no? Ahora, en el gobierno de Pardo y Barreda hay una invasión en nuestros territorios por parte del Ecuador que el Perú no responde, ¿no? Invasión del Ecuador, no responde de manera bélica, ¿no? Simplemente con tratados. Hay una reforma del sistema educativo donde la educación primaria es gratuita para los varones, y se reglamenta el acceso del femenino a las universidades. Eso quiere decir que las mujeres pueden tomar clases como alumnas libres, pero todavía no pueden tener título profesional, ¿no? Y por supuesto, los varones van a recibir lectoescritura. Además, ahí aparece la formación del primer gremio obrero, el famoso obreros panaderos estrella del Perú, que van a ser los primeros que entreguen su pliego de reclamos a este gobierno, y se crea la Caja de Depósitos y Consignaciones del Perú, ¿no? Muy bien. En este primer gobierno de Pardo y Barreda comienzan entonces los problemas con los proletarios, ¿no? Los problemas de pago, de respetar sus horas de trabajo, respetar sus derechos, ¿ya? Termina el gobierno de Pardo y Barreda y comienza el primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Vamos a hacer un corte acá y nos vamos inmediatamente con este gobierno, ¿ya? Bien, vamos con el gobierno de Augusto B. Leguía, que sería nuestro cuarto gobierno de la República Aristocrática. Acuérdate, nuestro primer gobierno es López de Romaña, después le sigue Candamo, luego viene el gobierno de José Pardo y Barreda, que sería su primer gobierno, en donde lo más importante es el desarrollo de la educación, y luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? El primer gobierno de Augusto B. Leguía está apoyado por el Partido Constitucional de Cáceres. Sí, yo sé que me dirá profesora, pero Cáceres ha de ser una momia, porque ha estado en la Guerra del Pacífico, tenía un primer gobierno, un segundo gobierno, y ahora otra vez, bueno. Cáceres sí es un hombre longevo para la época, pero lo más importante es su oposición política al gobierno o al partido civil. Entonces, por eso es que el primer gobierno de Leguía irrumpe con las ideas de los Pardo, ¿no? Entonces, en su primer gobierno, Leguía lo primero que hace es dar la ley de accidentes de trabajo, que van a ser impulsadas desde las ideas de Matías Manzanilla, ¿no? Y la pregunta es, profesora, ¿pero qué es la ley de accidentes de trabajo? Es esta ley que favorece, vamos a ponerlo por acá para que no lo olvides nunca, favorece al trabajador mientras sufra accidentes dentro del centro de labores o de trabajo o como parte de su ocupación. Imaginemos, por ejemplo, que tú trabajas en la industria del cartílago de pescado y entonces, o del cartílago de tiburón mejor. Entonces tú todos los días matas tiburones a puñetazos, ¿ya? Y no te ha pasado nada, nunca te ha mordido un tiburón ni nada por el estilo, sales a la calle, viene una bicicleta, te atropella y te mata. Ahí no se puede aplicar ley de accidentes de trabajo. ¿Por qué?
porque tú ni has tenido el accidente por acción de una maniobra de tu trabajo, ni tampoco por una consecuencia de ello. Nada que tenga que ver con lo que tú te desarrollas ha sido problema del accidente, ha sido algo externo. Entonces, no aplica. Entonces, la ley de accidente de trabajo solo si el problema que has tenido físico es por una consecuencia del trabajo o dentro del trabajo. ¿Ok? Muy bien. Además, el primer gobierno de Augusto B. Leguía deja salir un poco este espíritu regalón, ¿no? De Leguía. Siempre que te acuerdas de Leguía debes de acordarte cómo regalaba las cosas, ¿no? Leguía, para evitar problemas limítrofes con nuestros vecinos, lo que hace es firmar varios tratados, entre ellos el Tratado Polo Bustamante, donde cede territorios a Bolivia, el Tratado Velar de Río Branco, que le pone fin al avance de Brasil en la selva amazónica y permite eliminar las hostilidades entre los dos, y se crea la Asociación Pro-Indígena. Ay, eso es tan importante porque lo pudimos unir con tus clases de literatura. La Asociación Pro-Indígena. Y aquí va a aparecer el germen de este proceso que tú llamas en literatura el indigenismo. ¿Te acuerdas? En las primeras décadas de los 20 que va a ser un movimiento muy fuerte, que inclusive luego va a llevar a la consigna de poder alcanzar las 8 horas de trabajo, apoyados inclusive por personajes como José María Arguedas, que de la Universidad de San Marcos va a crear inclusive en la Escuela de Antropología, seguramente alguno de ustedes la conocerá o irá a esa escuela, para conocer un poco más de la vida del hombre de la zona rural, del campo, que había sido olvidado durante la República Aristocrática. Él quiere eliminar estas bases y por eso es que quiere, digamos, congraciarse con los indígenas. Se crea la Sociedad Proindígena, entre ellos uno de los que va a manejar de manera muy elegante y grandemente, académicamente, es el famoso Pedro Zulem. De repente te suena su nombre porque así es como se llama la biblioteca central de nuestra querida universidad, Pedro Zulem, que es un activista proindígena que va a generar nuevos derechos que le habían sido negados a los indígenas, y con la información que tienen, entonces logran hacer grandes cambios para ellos. Además, termina el gobierno de Augusto B. Leguía y comienza el gobierno de Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst en realidad llega en un periodo en donde Leguía se ha aplicado tanto a grandes reformas y a cambiarlo todo, que no ha tenido apoyo económico del partido civil, y por lo tanto estamos en una crisis económica muy fuerte. El gobierno de Leguía deja en bancarrota al Perú y así lo recibe Billinghurst. Guillermo Billinghurst. Lo primero es que llega al gobierno sin apoyo partidario. Quiere decir que no es que el partido civil lo auspicie, ni que el partido constitucional lo auspicie, simplemente él llega, ¿no? Por propuestas que habían enamorado y encandilado al pueblo, como muchas de las que ya has conocido seguramente. Una de ellas es tratar de evitar la revolución. Cuando vimos la Revolución Francesa, vimos que el aumento del precio del pan era una condicionante muy fuerte para los gobiernos. Por lo tanto, él pone un pan a bajo precio y de gran tamaño. A eso le llama el pan grande, por eso se le conoce también como el gobierno del pan grande. Por otro lado, pone en modo automático el programa piloto de trabajo para el muelle y dársena del Callao. ¿Cómo se llama esto? Aquí se aplican las 8 horas de trabajo, solo para el muelle y dársena del Callao. Si aquí, digamos que iba bien el proyecto, entonces sin lugar a dudas se iba a poner definitivamente en todo el Perú, y ocurrió después en el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Muy bien, termina el gobierno de Billinghurst por un golpe de Estado que le propina Óscar R. Benavides del año 14 al año 15. Estamos por terminar este gobierno de la República Aristocrática. En el número 6, en el puesto 6, vamos a ver el golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo XX, de Óscar R. Benavides. Este va de 1914 al 15, un gobierno muy corto en realidad. ¿Okay? En este gobierno,
el Perú entra a la Primera Guerra Mundial. Estalla la Primera Guerra Mundial y el Perú sí se participe de esta, ¿no? Además, recuerda, se establece el régimen de papel moneda. Eso quiere decir que los billetes van a comenzar a circular con mayor frecuencia, ¿no? El régimen de papel moneda. Termina su gobierno, llama elecciones, lógicamente, y aparece como punto final ya de estos gobiernos el gobierno de José Pardo y Barreda en una segunda etapa, ¿no? Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Él instaura por fin, las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Además, es el periodo en que el Perú aumenta sus exportaciones y obviamente mejora su sistema económico por la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Hay una ruptura de relaciones con el Imperio Alemán, porque recuerda que el Perú le declara la guerra a Alemania, ya que está en el lado del bloque de los ganadores, que es el bloque de la Triple Entente, y se establece la jornada de 8 horas, como ya te lo había dicho, y se reglamenta el trabajo de las mujeres y los menores de edad, ¿no? Reglamento laboral de mujeres y niños, porque hasta ese momento se los explotaba de una manera terrible, mismo primera revolución industrial. Y por supuesto aparece la rebelión de Rumimaki, que no me quiero olvidar tampoco. ¿Qué es esto, profe? Rumimaki se había levantado en Puno por el problema de que los gamonales y terratenientes de la sierra habían comenzado a usurpar las tierras de las comunidades. Como tú sabes, las comunidades para ese momento no tenían documentación de sus tierras, simplemente tenían derecho constitucionario, o sea, quiere decir que ellos asumían que la gente iba a respetar que porque su padre, su abuelo, su bisabuelo y tatarabuelo habían sido dueños de las tierras, ellos también debían de serlo. Pero eso funcionaba simplemente en un sistema muy rural. Ahora, los gamonales no respetaban nada y se metían con todo, arrasaban la tierra y luego le preguntaban, cuando los indígenas querían reclamar, ellos le decían, señor, por favor, no se puede meter a mi tierra, que esto es mío, que la gente lo sabe. Sí, la gente lo sabe. ¿Y quién lo sabe? Un indio como tú. Papeles, cholo, papeles, dame los papeles. Quiero saber quién realmente es el dueño. Como no los tenían, normalmente se quedaban con sus tierras, y esto fue calando hasta el gobierno de Leguía, que es el último que vamos a ver en esta separata. Muy bien, cuando hablamos del oncenio de Leguía, vamos a ver algunas características. Lo primero, la llegada al poder de las clases medias. Profe, explíqueme usted qué cosa es una clase media. Bueno, es aquel grupo que emerge, como te lo estaba comentando, desde una posición de proletario, de trabajador, y que se blanquea, entre comillas, se va a subir su estatus a través de la educación. Aquellas personas, por ejemplo, imagínate que tu papá es un vendedor, un comerciante de verduras en un puesto en el mercado. Entonces, él formaba parte del pueblo, del populorum, ¿no? Formaba parte de aquellos que venían de las zonas periféricas o que son campesinos y venden sus productos. Pero esos campesinos comenzaron a darse cuenta que sus hijos iban a ser menospreciados, vistos mal, si seguían el mismo camino que ellos. Por lo tanto, les decidieron dar educación, y aprovechando la educación primaria gratuita que entregaba el primer gobierno de Pardo y Barreda, entonces ellos comenzaron a hacer que sus hijos estudiaran y estudiaran y estudiaran hasta que llegaran a la universidad. De los años 60, de los años 40 hay una explosión de los jóvenes en las universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que si bien es cierto no es una universidad para gente de la clase baja en ese momento, hay algunos que llegan a ingresar y cambian su vida, hacen un cambio de estatus a través de un estatus económico, comienzan a mejorar y por lo tanto se convierten en una clase media. ¿Quiénes son los de la clase media, profesora? Aquellos que no viven el día a día de lo que venden o lo de que trabajan, sino que tienen un salario como profesionales, ¿no? Y tienen la seguridad de que pueden pagar sus gastos y ahorrar a partir de su salario, ¿verdad? También está el reconocimiento de las comunidades indígenas, te lo comentaba en un clip anterior,
y la ampliación de la burocracia estatal, porque al haber más intervención del Estado y al haber más beneficios para la población, hay que tener más gente que trabaje en eso. También la modernización urbana es muy importante porque aparece la ampliación de las avenidas y el cambio del IME es impresionante. Aparece el automóvil y con el automóvil ya, bueno, todo es otra historia, ¿no? Por otro lado, también en cuanto a las características del periodo, las características, digamos, temáticas del periodo, tienes a la característica política en donde se desplaza el partido civil del control del Estado, ¿no? Pierde hegemonía el partido civil. Hay un cambio de constitución, que es la del 60 de Castilla por la del 20, y surgen movimientos de masas, como el temido para la época Partido Aprista Peruano, bueno, o Alianza Popular Revolucionaria Americana y el Partido Socialista, ¿no? Aparecen el APRA y el Partido Socialista. El APRA consideraba que los que deberían gobernar serían las clases medias y el Partido Socialista consideraba que el gobierno debería venir desde el pueblo, la zona rural, los campesinos y los proletarios. En economía, recuerda, es una economía basada en el capital norteamericano, que va a sacar a los británicos, y aparece el Laudo de París. Profesora, ¿qué es el Laudo de París? Es el documento por el cual el gobierno de Leguía, su segundo gobierno, va a entregarle todos los beneficios económicos a la International Petroleum Company para que haga y deshaga en La Brea y Pariñas. Además, también están cosas importantes como la ley de conscripción vial. Siempre la preguntan, ley de conscripción vial o también llamada mita republicana. Esta ley obligaba, entre comillas, a los indígenas a hacer trabajos en favor del Estado entre 8.5 y 9 kilómetros mensuales de carretera, como un favor para el Estado, para la modernización del país, ¿no? Y a cambio el Estado le daría algunas ayudas como el reconocimiento de las comunidades indígenas, entre otros. También se legalizan las comunidades indígenas, como te lo dije, y hay varios tratados, entre ellos el Tratado Salomón-Lozano. El Tratado Salomón-Lozano con Colombia le entregaba a Colombia, para evitar guerras con ellos, le entregaba el territorio de Leticia, territorio que también se fue con gente adentro y finalmente la gente no quería pertenecer a Colombia porque les cobraban impuestos y aunque ellos no habían nacido en ese territorio, bueno, el único problema de eso era que no se sentían a gusto ahí porque eran tratados como extranjeros que debían pagar. Por lo tanto, ellos se rebelaron en contra del gobierno del gobierno colombiano, los colombianos lo reprimieron y es por eso que luego vamos a ver en el gobierno del tercer militarismo que hay también una pequeña escaramuza ahí entre Perú y Colombia para este periodo. Pero el Tratado Salomón-Lozano le entregaba la zona de Leticia a Colombia. Finalmente, el Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o también tratado conocido como Tratado de Lima, que es el que cierra el problema del plebiscito. Este Tratado Radagamio-Figueroa Larraín o Tratado de Lima pregunta a los tacneños y ariqueños con quién se quieren quedar. Finalmente, Tacna se reincorpora al Perú y Arica se queda a perpetuidad con Chile. Bien, en el fin del oncenio de Leguía debemos decir que Leguía, que había hecho carreteras y avenidas para modernizar Lima, como la avenida Arequipa, ex avenida Leguía, o como la avenida Unión, hoy avenida Argentina, o como la avenida El Progreso, hoy avenida Venezuela, había también dejado algunas bombitas para el siguiente gobierno, ¿no? Hay una gran depresión y caída de exportaciones porque nosotros dependíamos mucho del capital norteamericano y el capital norteamericano había caído porque justamente si vemos en la historia universal hay un periodo que se conoce como el crack del 29, en donde Estados Unidos entra en una gran crisis económica y esto provoca que ellos saquen sus capitales de otros países, incluido el Perú. Pero como el Perú tenía mucha dependencia de ellos, también caemos en una crisis económica muy fuerte, corrupción del régimen y por supuesto esto todo se termina con el golpe de estado de los militares que están liderados por el Mocho Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, que va a liderar el tercer militarismo. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas.
Pregunta número 1 dice, la Confederación Perú-Boliviana fue creada por iniciativa del gobierno boliviano liderado por Andrés de Santa Cruz, con el objetivo de integrar política y económicamente ambos países. Sin embargo, este proyecto no duró mucho, debido a la oposición principalmente de Chile y en menor medida de Argentina. Dicho ello, ¿por qué Chile buscó la disolución de la Confederación? Bueno, nos vamos a enmarcar primero en la creación de la Confederación. ¿Qué es la Confederación, profe? Yo recuerdo que en la semana de la independencia vimos algunos planes que tenía Bolívar. Entre los planes de Bolívar estaba el de la creación de la Federación de los Andes. ¿Qué implicaba la creación de la Federación de los Andes? Implicaba la unión territorial de los países libertados por Bolívar, incluida Panamá, ¿no? Que era el espacio de comercio indiscutiblemente importante en este periodo. Eso es la Federación de los Andes, la inclusión de Panamá y los países libertados por Bolívar. Ahora, cuando Bolívar está en el Perú, finales de su gobierno, tiene que dejar el gobierno del Perú para ir a sofocar el levantamiento de los criollos en la Gran Colombia. Recuerda tú que la Gran Colombia no era partidaria y no éramos del agrado de la Gran Colombia. La Gran Colombia no quería ayudar a mantener la libertad del Perú que había estado sosteniendo en un buen tiempo Bolívar. Entonces, Bolívar tuvo que regresar por el poder y cuando él estuvo en la Gran Colombia, pues lamentablemente falleció, murió, pero dejó en el gobierno de su país recientemente creado, Bolivia, a Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, ¿no?, tiene una rencilla importante con Gamarra, porque Agustín Gamarra, que no fue electo presidente en ese periodo convulsionado llamado primer militarismo, sino que el primer presidente elegido por el Congreso fue José de la Mar, Gamarra inició una campaña política y militar con su propio ejército en contra de Santa Cruz, porque él decía que si este es el territorio peruano, ¿no? Vamos a poner este territorio peruano, ¿no?, y esto es Bolivia, él decía que en realidad Bolivia era el Perú porque en algún momento había pertenecido al Tahuantinsuyo y también había pertenecido al Virreinato del Perú. Por lo tanto, a través de la máxima de uti possidetis, él invadió Bolivia. Al invadir Bolivia, que estaba conectada con la Gran Colombia, ¿no es cierto?, comenzó disturbios con el Perú y esto ocasionó grandes problemas que finalmente decantan en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué es lo que quiere Bolivia? Bolivia quiere la unión definitiva de manera territorial del Perú y ellos mismos. Ahora, esta nueva unión se dividiría en tres: en Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. También traería consigo la creación de la Ley de Puertos Libres. ¿Qué significa eso? Si vemos por acá, ¿no es cierto? Este es el puerto de Valparaíso en Chile, este es el puerto del Callao y ahí paramos de contar con puertos importantes para América del Sur. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle aquí es que la nueva confederación, que tendría Estado norperuano, surperuano y Bolivia, iba a poner, lógicamente, más puertos para que abastezcan a la nueva distribución de la tierra. Iba a haber puerto de Paita, se mantenía el puerto del Callao, iba a estar el puerto de Cobija, iba a estar el puerto del Estado surperuano, y eso hacía que Chile tuviera un descontento. ¿Por qué? Antes de la Confederación y antes de la Ley de Puertos Libres había una hegemonía económica en el Pacífico Sur por parte de Chile porque ellos eran los únicos que podían comercializar, pero ahora con la Ley de Puertos Libres aparece mucha competencia y con esa competencia entonces Chile no está de acuerdo. Por eso tu clave es la letra C, que Chile no quería la Confederación porque afectó su comercio en la región y perdía la hegemonía en el Pacífico
sur. Tu clave es la letra C. Pregunta número 2 dice, sobre los siguientes enunciados, en relación a los gobiernos después de la Confederación, señale verdadero o falso según corresponda. Los liberales peruanos lograron la estabilidad política del país. Primero hay que tomar en cuenta qué cosa es hablar de un liberal. Un liberal es aquel gobernante que está designado por el Congreso. Y bueno, los liberales nunca lograron la estabilidad política. Cierta estabilidad política en algún momento los militares la logran, pero siempre se interrumpe por los golpes de Estado. Entonces, entre el 39 y el 45 no hay estabilidad política, ¿ok? Y mucho menos de parte de los liberales, ¿ok? Por otro lado, también dice que las tropas peruanas ocuparon la capital del país vecino de Bolivia. Eso es verdadero, pero no tropas del ejército peruano, que no existía, sino tropas peruanas que eran lideradas por Agustín Gamarra, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner falso, verdadero. Dice, se estableció el directorio cuyo gobierno fue conservador y autoritario. Bien, eso es verdadero. Recuerda que el directorio es el gobierno que luego va a llamar elecciones y va a salir elegido en su primer gobierno Ramón Castilla. A nivel político continúa entre las pugnas entre liberales y conservadores, pero por supuesto, los liberales aquellos que creen que el Congreso es lo más importante y los conservadores los cuales creen que el presidente es el elemento más importante y que la toma del poder debe ser a través del golpe de Estado. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 3 dice, el dinero del guano se empleó principalmente en el ensanchamiento de la burocracia civil y militar. El Estado pudo montar por fin un aparato efectivo de gobierno. Prefectos, jueces y gendarmes volviéronse parte del paisaje humano del interior. Ello supuso un freno a la autonomía de los caciques locales, no su desaparición, ya que estos, aunque consiguieron ser subordinados por el poder central, mantuvieron cuotas de poder importantes dentro de las regiones. Este texto es extraído del libro del profesor Carlos Contreras y Marcos Cueto, la edición del año 2018, el ya conocido y bestseller Historia del Perú Contemporáneo. Y te preguntan, de la lectura anterior que hace referencia al periodo del guano, ¿se puede inferir que gracias al dinero obtenido por la venta del fertilizante? O sea, te preguntan, ¿cuál es la consecuencia de la venta del fertilizante? Muy bien. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en esta pregunta es darnos cuenta qué permitió la venta del guano. Vamos por partes. No es que el guano haya favorecido a todos. El guano favorece a un grupo de poder que mayoritariamente estaba formado por el partido civil, ¿no es cierto? Los civilistas, que ellos eran los llamados a vender, los llamados a hacer transacciones en Europa, sobre todo en Inglaterra, porque estamos en el contexto de la primera revolución industrial, una revolución textil, en donde la materia prima es muy importante y es por eso que el Perú se ve tan ligado a Inglaterra en esta parte de la historia universal, de la historia del Perú. Entonces, favorece a un grupo de poder que son los civilistas y el Estado, hay un contrapunto de que los civilistas tengan mucho poder, que si bien es cierto son los dueños de las embarcaciones, si bien es cierto son los dueños, entre comillas, de los chinos que llevan el guano, y se podría deducir que ellos son los que más poder tienen, hay que tomar en cuenta que el Estado peruano, si bien es cierto su poder no fue magnificente, tiene una mayor presencia, no en Lima, sino ahora al interior del país, donde se saca el mineral, por donde se lleva a los puertos hacia Inglaterra. Entonces la posición del Estado se refortalece con la aparición del guano, porque son necesarios para el desarrollo económico de estos civilistas. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 4 dice, la Guerra del Pacífico entre el 79 y el 83 fue un conflicto que enfrentó a Chile contra el Perú y Bolivia por el control de los territorios salitreros de Antofagasta y Tarapacá. Este conflicto culminó con el Tratado de Ancón, cuyas consecuencias fueron, te preguntan por el Tratado de Ancón.
el fortalecimiento del caudillismo militar verdadero después de la guerra contra Chile, y la gente ya no cree en los gobernantes civiles porque ha pasado un Piero, un García Calderón, un Luis Lapuerta por la guerra y todo el mundo se ha escapado o han dejado el gobierno, como Prado, por ejemplo, que si bien es un militar, él nunca llegó a posicionarse durante la guerra, ¿ok? Ahora, lo otro es paralización productiva, pero por supuesto, y eso no solamente en la guerra del Pacífico ni en la guerra de independencia, en todas las guerras la producción se paraliza. ¿Por qué? Porque si yo produzco demasiado y no tengo dónde vender, van a haber problemas. Profesora, ¿pero por qué no vas a tener dónde vender? Porque los puertos están ocupados por las tropas. Normalmente las guerras comienzan por el puerto. Si el puerto está intervenido, si el puerto está militarizado, no van a poder haber grandes contingentes de compra y venta, lo cual va a hacer entonces que haya una paralización de la producción, porque si yo no vendo mucho, tampoco puedo producir demasiado, porque si no voy a sobreproducción. Ahora, lo otro dice, pérdida total de los ingresos del guano, eso es mentira, el Estado sí se quedaba con algunos pocos, inclusive hace obras públicas. Por otro lado dice, destrucción de la infraestructura. Bueno, sí, lo que teníamos, ¿no? De infraestructura durante la Guerra del Pacífico, bancas, bibliotecas, calles, van a ser saqueadas por los chilenos. Y finalmente dice la hegemonía del partido civil. Bueno, en este periodo no hay hegemonía del partido civil, donde hay más hegemonía, sobre todo política y económica, es después de la guerra. Por eso tu clave es la letra B, 1, 2 y 4. Y como cada semana, hemos llegado al final de este capítulo. No olvides que tú y yo nos vemos la próxima semana. ¡Chao!